Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional a solas con Jesús. De pronto tú hoy te has levantado y te haces una pregunta porque de pronto has visto algo, sea en un noticiero o lo vistes personalmente o te contaron de algo que te pareció atroz, de algo que para ti es que no tiene ningún precedente o que es algo aberrante. Y nos damos cuenta o nos preguntamos, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué el ser humano es tan malo? ¿Qué es lo que está pasando? De pronto prendiste tu televisor, colocaste el noticiero de hoy y te has dado cuenta que pasan una noticia que un hombre de 55 años violó a una niña de 7 años. Y tú te preguntas, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ese hombre hizo esa maldad contra esa niña? ¿Qué tiene en su mente? ¿Será que es un loco? ¿Un enfermo mental? ¿Un degenerado? Y podemos hablar de cuántas palabras que catalogamos a una persona. O de pronto te enteraste de que un hombre o un joven mató a su mamá porque la mamá no lo dejaba salir. Y cosas así. Vas a enterarte de noticias atroces, fatales. Y nos preguntamos, ¿por qué hay tantas cosas que suceden hoy en el mundo que van en contra de Dios? Estos movimientos nuevos que se encuentran hoy en el mundo, donde te das cuenta que lo que pelean o lo que promueven va todo en contra de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Y empezamos y nos seguimos preguntando por qué se multiplica la maldad del ser humano, por qué crece la maldad en el mundo. Y nos damos cuenta que también desde el principio en la creación, la maldad del hombre creció, la maldad en el mundo creció tanto que Dios, el que nos creó, el Señor Todopoderoso que creó a Adán y Eva y creó la humanidad en esta tierra, se arrepintió de haber creado al hombre. Y en Génesis, en el capítulo 6, miramos que dice la palabra de Dios que cuando el ser humano empezó a multiplicarse sobre esta tierra, tuvieron hijos e hijas. Pero dice la palabra de Dios que los hijos, las hijas de los hombres eran hermosas. Las mujeres que estaban aquí en la tierra eran hermosas. Y los hijos de Dios, o sea, ángeles caídos de Dios, se acostaron, tuvieron relaciones con estas mujeres hermosas e hicieron una mezcla, del cual fue fatal. Y la Biblia expresa que crecieron hasta gigantes. Imagínense cómo se atrofió, cómo se degeneró la raza humana a todo lo que sucedía, y nos cuenta Génesis capítulo 6. Y por eso en el versículo 7 del capítulo 6 de Génesis dice la palabra que entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Esto lo dice el mismo Señor. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero en el versículo 8 dice: pero Noé contaba con el favor del Señor. Y ahora nos vamos y nos preguntamos, Dios tenía pensado acabar con todo. Cuando tú tienes un problema, cuando en tu vida sucede algo, cuando en tu vida hay algo que te está atormentando, que te coloca triste, que te da rabia, que te altera, que te enerva, cuando tú tienes un problema en tu vida, lo primero que vas a hacer es lo que Dios también quería hacer: acabar con todo, quitarlo del medio, rasgarlo de tu vida, quitarlo, sacarlo de ti. Cuando hay un problema, lo primero que se nos ocurre: voy a quitar esto de mi vida, porque esto me estresa, porque esto me atrofia, porque esto me lleva a la locura. Y es lo más fácil. Lo más fácil es venir y decir: quito esto de mi vida.
Y así Dios quería hacer con el ser humano, con los aves, con los animales, con todo. Quería hacerlo. Pero entonces tú te preguntas, si Dios quería acabar con el ser humano, animales, todo lo que estaba aquí, que tenía vida, entonces ¿por qué seguimos aquí vivos? ¿Por qué estamos en este lugar hoy escuchando la palabra de Dios? ¿Por qué hoy seguimos trabajando? ¿Por qué nos seguimos moviendo? ¿Por qué seguimos respirando? ¿Por qué se sigue muriendo gente y viviendo gente y siguen naciendo bebés? ¿Y sabes qué es lo que pasó? Que hubo una persona que contaba con el favor de Dios. Y ahora tú te preguntas por qué, ¿cómo hace uno para contar con el favor de Dios? Porque si hay algo que Dios quería era acabar con todo, pero solo por una persona no acabó con todo. Y dice que es porque Noé contaba con el favor de Dios. ¿Y sabes por qué Noé contaba con el favor de Dios? Porque dice más adelante que Noé era un hombre justo, un hombre honrado y un hombre que siempre anduvo fielmente con Dios. Noé tenía 3 cosas de las cuales por qué contaba con el favor de Dios. Y era que Noé era justo, era honrado y era fiel ante el Señor. Y por eso Dios le habló a él. Y Dios le dijo, haz un arca que tenga un tamaño de tanto, que tenga una ventana, que tenga 3 pisos, que tenga esto, que tenga bodegas, que tenga todo. Y nos damos cuenta que ahí inició la arquitectura, la ingeniería. Hasta Dios era ingeniero. Dios daba medidas. Dios hacía todo perfecto. De ahí salió la ingeniería. Así como cuando en la ley de Moisés salieron los abogados y los jueces. Y siguen saliendo cosas. ¿De dónde viene? De la Biblia, del Señor, de la palabra de Dios, de la boca de Dios, del pensamiento de Dios. Y ahora nos preguntamos si hay algo que Dios puede decidir en contra no solamente del ser humano o de la humanidad, sino en contra de nosotros. Porque es probable que en nuestras vidas estén pasando cosas de las cuales no nos explicamos. Y nosotros pensamos que Dios está tomando represalias o Dios nos está castigando por cosas que suceden. Y tú dices, yo no cuento con la gracia de Dios ni con el favor de Dios, porque Dios está reprendiéndome porque estoy haciendo las cosas mal. Hay personas que dicen, yo quisiera tener el favor que tú tienes de Dios. Yo quisiera tener esa gracia que yo tuviera esa gracia de Dios. Pero hay 3 cualidades que tenía Noé para tener el favor de Dios. Y es lo que tenemos que todos los días buscar o pedirle a Dios que haga en nosotros. Primero, ser justos. Si tú eres una persona justa, si tú eres una persona que intentas cada día ser lo mejor, cada día ser más justo en las cosas, en la vida, en lo que decides, en lo que haces con las personas, cada día vas a encontrar más perfección en Dios. Si tú eres un hombre honrado y una mujer honrada, vas a encontrar cada día más perfección y más gracia y más favor de Dios. Y lo principal, y lo que hemos hablado desde que comenzó este año, ser fiel a Dios, estar con Él, dejar que su voluntad caiga sobre nosotros, dejar y hacer lo que Dios quiere, lo que Dios dice. Así como Noé, cuando Dios habló y le dijo, haz un arca, recoge a tu familia, a tus hijos, a tus nueras, a tu esposa, y recoges a los animales clasifícalos en parejas, macho y hembra, aves, reptiles, cuadrúpedos, todos estos animales que hoy existen. Y así lo hizo Noé, aunque la gente le gritara loco, aunque la gente le dijera que qué estaba pasando en él. Noé solamente escuchaba la voz de Dios y era fiel. Todo lo que Dios le pedía que hiciera, él lo hacía. Y ahí está el por qué hoy nosotros existimos en este mundo.
Existimos porque había un hombre que contaba con la gracia y el favor de Dios. Y así será en tu vida y en tu familia. Si tú hoy eres fiel a Dios, si tú eres honrado, si tú eres justo, si tú intentas ser cada día más bueno en el Señor, te darás cuenta que contarás con la gracia, contarás con el favor de Dios, que bendecirá no solamente a ti, sino a tu familia y a todos los que rodean, a todos los que te rodean. Porque vas a ser de bendición para los demás, porque te darás cuenta que hay situaciones que Dios tenía pensado hacer, las cambiará solamente porque tú cuentas con la gracia y el favor de Él. Es posible que Dios tenga pensado hacer algo de destruir algo en tu vida o en tu familia o en tu casa o en tu ministerio o en tu trabajo o en tu hogar, donde sea. Pero si tú le eres fiel a Dios y clamas a Dios y le pides a Dios por eso que tú crees que Dios puede hacer, solamente porque tú cuentas con la gracia y el favor de Dios, Dios puede cambiar los planes que tenía de destrucción y hacerlo en bendición, gracias a que tú eres fiel a Él. Por eso la palabra de hoy nos dice y nos llama a ser fieles para contar con el favor del Señor. Por eso hoy, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias te damos, Dios, porque tú sigues siendo bueno, sigues siendo maravilloso, sigues siendo misericordioso en la vida de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que escuchan este devocional a solas con Jesús, que seas tú bendiciendo a ellos y a sus casas y que derrames tu favor, tu gracia sobre cada uno de ellos, para que se abran puertas de bendición y toda destrucción se aleje de sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide de ustedes su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía en Colombia. Saludos para todos y ya sabes cuál es el favor del Señor. Bye bye.